Hace miles de años, en una región donde los ríos Tigris y Éufrates serpenteaban por tierras fértiles, nació una de las historias más antiguas de la humanidad, la narración del origen del mundo según el Génesis. Este relato, transmitido por generaciones y finalmente escrito en hebreo antiguo, no solo moldeó la fe de millones, sino que también se entrelazó con mitos y civilizaciones antiguas. Desde tiempos inmemoriales, los pueblos de Mesopotamia y otras culturas del cercano Oriente desarrollaron relatos sobre el origen del mundo, cada uno reflejando sus propias creencias y estructuras sociales. El relato de la creación en Génesis describe un mundo nacido del caos, donde la palabra divina dio forma a todo lo existente en 6 días. La idea de un mundo surgido de la nada, bajo el mandato de un solo Dios, fue revolucionaria en su tiempo. Las civilizaciones sumerias y babilónicas poseían sus propias cosmogonías, como el Enuma Elish, donde el universo se formaba tras una lucha entre dioses. Sin embargo, a diferencia de estos relatos politeístas, el Génesis presenta un Dios único y soberano, que ordena la creación de manera estructurada y deliberada. La secuencia en la que el universo toma forma, con la luz precediendo al Sol y la Luna, puede parecer simbólica desde una perspectiva científica, pero dentro del contexto en el que fue escrito, tenía un profundo significado teológico. La estructura del relato en 6 días con un 7º día de descanso refleja no solo un principio cósmico sino también una organización social. En la antigua Mesopotamia, los ciclos agrícolas y laborales estaban regidos por periodos de trabajo y descanso, lo que hace que la disposición de la semana de la creación tenga un sentido práctico y cultural. Este ciclo de 6+1 resuena con el concepto del Sabbat, el día de descanso instituido en la tradición hebrea, vinculando la creación misma con la forma en que debía organizarse la vida humana. Dentro de este marco de creación, la historia de Adán y Eva cobra especial importancia. Ubicados en el jardín del Edén, su relato no solo explica el origen de la humanidad, sino que también ofrece una profunda reflexión sobre la naturaleza humana, la desobediencia y el conocimiento. El Edén es descrito como un paraíso en el que el hombre y la mujer viven en armonía con Dios, pero esta armonía se rompe con la llegada de la tentación. La serpiente, presentada como el símbolo del engaño, persuade a Eva para que coma del fruto prohibido del árbol del conocimiento, desencadenando el primer acto de desobediencia. La historia del Edén no surgió en un vacío cultural. Las referencias a los ríos Tigris y Éufrates sugieren un vínculo con Mesopotamia, donde también existían mitos sobre un paraíso terrenal. En la epopeya de Gilgamesh, una de las narraciones más antiguas de la humanidad, la serpiente aparece como una figura que roba la planta de la inmortalidad, impidiendo que el héroe alcance la vida eterna. En este contexto, la historia de Adán y Eva puede ser interpretada como una reelaboración de antiguas ideas sobre la pérdida de la inmortalidad, pero con un enfoque distinto. En Génesis, la caída no es obra del azar, sino de una decisión humana influenciada por la tentación. La expulsión del Edén marca un punto de inflexión en la narrativa. A partir de este momento, la humanidad se enfrenta a un mundo hostil donde el trabajo, el sufrimiento y la mortalidad se convierten en parte de la existencia. Esta transición de un estado de inocencia a uno de conciencia y esfuerzo es un tema recurrente en muchas culturas antiguas. La introducción del trabajo forzado como castigo divino refleja una realidad histórica en la que la agricultura y la supervivencia dependían del esfuerzo constante del ser humano, en contraposición con la imagen de un paraíso donde todo estaba dado. Después de la expulsión del Edén, la humanidad entra en una nueva etapa, un mundo hostil donde el sudor de la frente y el esfuerzo físico marcan el destino de quienes ahora deben trabajar la tierra para sobrevivir. Ya no existe el paraíso en el que todo estaba dado, sino un entorno en el que cada hombre y cada mujer deben forjar su existencia con sus propias manos. Es en este contexto donde surge la historia de Caín y Abel, el primer gran conflicto de la humanidad registrado en la Biblia. Caín y Abel no son simplemente dos hermanos, sino la representación de dos formas de vida, dos modelos económicos en pugna. Caín, el agricultor, representa a aquellos que han decidido asentarse, cultivar la tierra, controlar la producción y garantizar la alimentación mediante el esfuerzo planificado. Abel, el pastor, encarna la tradición nómada, el hombre que se desplaza con sus rebaños en busca de pastos frescos y fuentes de agua. Esta tensión entre agricultores y pastores no es exclusiva de la Biblia, de hecho,
se repite en múltiples relatos de civilizaciones antiguas, donde las disputas por el acceso a la tierra y los recursos fueron causa de innumerables enfrentamientos. En la antigua Mesopotamia, por ejemplo, encontramos tablillas cuneiformes que relatan conflictos entre grupos sedentarios y tribus errantes, en las que se discutía el uso de territorios de pastoreo o el acceso a canales de riego. El sacrificio que ambos presentan a Dios marca el punto de inflexión en la historia. Mientras que la ofrenda de Abel es aceptada, la de Caín es rechazada. El texto bíblico no detalla las razones exactas de esta elección, pero este evento desencadena una ola de sentimientos que llevan a Caín a cometer el primer asesinato de la historia. Este no es un crimen cualquiera, es un fratricidio, el derramamiento de la sangre de un hermano a manos de otro. Aquí, el relato resuena con mitos de diversas culturas, donde la rivalidad entre hermanos es un motivo recurrente. En la mitología egipcia, por ejemplo, encontramos la historia de Osiris y Set, en la que el hermano menor es asesinado y despedazado por el mayor en un acto de celos y ambición. De manera similar, en los mitos romanos, Rómulo y Remo protagonizan una historia en la que el deseo de fundar una ciudad lleva a uno de ellos a cometer fratricidio. Pero la historia de Caín no termina con el asesinato. En su desesperación, intenta huir, pero Dios lo confronta y lo condena a vagar por la tierra. El castigo de Caín es la errancia, el exilio perpetuo. Sin embargo, recibe una marca para que nadie lo mate, lo que sugiere que, en el mundo en el que se desarrolla este relato, ya existían otras comunidades, otros grupos humanos fuera de la descendencia directa de Adán y Eva. Esta referencia a otras poblaciones ha llevado a múltiples interpretaciones y especulaciones sobre la existencia de otros linajes y la forma en que la humanidad se expandió en sus primeros tiempos. Y así, con la descendencia de Caín y la expansión de la humanidad, llegamos a otro de los grandes relatos del Génesis, el diluvio universal. Si en la historia de Caín y Abel vemos el primer conflicto humano, en el relato del diluvio observamos el primer gran juicio divino sobre la tierra. La humanidad ha crecido, pero también se ha corrompido, y el mundo está lleno de violencia y maldad. Dios, al ver la perversión de los hombres, decide destruirlos, pero no sin antes ofrecer una oportunidad de salvación. Aquí entra en escena Noé, un hombre justo en medio de la decadencia. Noé recibe la orden de construir un arca, una estructura colosal capaz de resistir las aguas del diluvio y preservar la vida. La idea de un gran diluvio no es exclusiva del relato bíblico. En la antigua Mesopotamia encontramos el poema de Atrahasis, que narra una historia similar, donde los dioses deciden destruir a la humanidad mediante una inundación, pero uno de ellos advierte a un hombre justo y le indica que construya una embarcación para salvarse. Del mismo modo, en la epopeya de Gilgamesh, Utnapishtim es el equivalente a Noé, un personaje que construye un arca y sobrevive a un diluvio enviado por los dioses. Estas similitudes han llevado a muchos historiadores y arqueólogos a preguntarse si existe una base histórica real detrás de estos relatos. Algunos científicos han sugerido que el Mar Negro podría haber sido el escenario de una gran inundación en tiempos prehistóricos. Según esta teoría, hace aproximadamente 7,500 años, el nivel del Mediterráneo aumentó drásticamente, provocando un desbordamiento masivo que inundó las tierras bajas que rodeaban el Mar Negro. Este evento habría sido tan catastrófico que pudo haberse transmitido como una tradición oral, evolucionando con el tiempo hasta convertirse en los mitos del diluvio que encontramos en distintas culturas. La historia de Noé no solo es un relato de destrucción, sino también de esperanza. Después de 40 días y 40 noches de lluvia, las aguas comienzan a descender, y el arca se posa sobre el monte Ararat. Noé envía una paloma en busca de tierra firme, y cuando ésta regresa con una rama de olivo, sabe que el mundo comienza a renacer. Es un nuevo comienzo para la humanidad, una segunda oportunidad. La figura de Noé como el salvador de la humanidad resuena con otros héroes culturales que cumplen una función similar, como Deucalión en la mitología griega, quien, junto con su esposa Pirra, sobrevive a un diluvio y repuebla la tierra lanzando piedras que se convierten en humanos. Sin embargo, la historia de la humanidad no permanece en paz por mucho tiempo. Pronto, el orgullo y la ambición llevan a los hombres a desafiar los límites impuestos por Dios, y es así como llegamos a la historia de la Torre de Babel.
En este relato, los hombres deciden construir una torre que llegue hasta el cielo, un acto de soberbia que busca consolidar el poder humano en la tierra. Este relato tiene paralelismos con la tradición mesopotámica de los zigurats, templos escalonados construidos para honrar a los dioses y que, en su majestuosidad, representaban el intento de los hombres por acercarse al cielo. El Etemenanki, el zigurat de Babilonia, es posiblemente la inspiración más clara para la historia de la Torre de Babel. Este colosal templo dedicado a Marduk tenía 7 niveles y una altura impresionante para su época. Los babilonios creían que era la conexión entre el cielo y la tierra, y su grandiosidad pudo haber dado origen al mito de una torre que intentaba alcanzar el firmamento. Pero Dios no permite que esta construcción se complete. Para evitar que la humanidad continúe con su empresa, confunde sus lenguas y dispersa a los pueblos por toda la tierra. De repente, aquellos que antes se entendían perfectamente ahora hablan idiomas diferentes, y la gran obra queda inconclusa. Esta explicación mítica del origen de las lenguas ha sido interpretada como una metáfora del crecimiento y expansión de las civilizaciones. En la antigüedad, los pueblos que migraban y se establecían en nuevos territorios desarrollaban dialectos propios, lo que eventualmente llevaba a la formación de lenguas diferenciadas. La historia de la Torre de Babel nos recuerda los límites del conocimiento y el peligro del exceso de ambición. A lo largo de la historia, muchas civilizaciones han caído por su propia arrogancia, desde el colapso de Babilonia hasta la decadencia de Roma. El mensaje subyacente es claro: la humanidad puede alcanzar grandes logros, pero siempre hay un límite que no debe cruzarse. Así, a través de estos relatos, el Génesis nos presenta un recorrido por los orígenes de la humanidad, desde la primera rivalidad entre hermanos hasta los intentos de los hombres por desafiar el cielo. Son historias que, aunque envueltas en elementos míticos, reflejan preocupaciones, conflictos y dilemas que han acompañado a la humanidad desde sus primeros días. Abraham aparece en la narrativa bíblica en un momento crucial, cuando la humanidad se encuentra dispersa en múltiples civilizaciones que han empezado a consolidarse en las fértiles tierras de Mesopotamia, Egipto y el levante mediterráneo. Su historia comienza en la ciudad de Ur de los Caldeos, un importante centro urbano de la Baja Mesopotamia, ubicado en la desembocadura de los ríos Tigris y Éufrates, cerca del actual Irak. Ur era una ciudad próspera, con templos dedicados a los dioses sumerios, un avanzado sistema de escritura cuneiforme y una estructura política dominada por monarcas que gobernaban en estrecha relación con la élite sacerdotal. Para entender la trascendencia del llamado de Dios a Abraham, es fundamental considerar que, en ese tiempo, las sociedades eran profundamente religiosas y politeístas. La idea de que un solo Dios se revelara a un hombre para hacerle una promesa tan extraordinaria como convertirlo en el padre de una gran nación era radicalmente innovadora. El viaje de Abraham desde Ur hasta la tierra prometida no es solo un desplazamiento físico, sino que marca una transformación espiritual y cultural. Según el relato, Abraham y su familia se establecen por un tiempo en Harán, una ciudad situada en la región alta del Éufrates, cerca de lo que hoy es Turquía. Harán era un importante centro comercial y una de las principales rutas de las caravanas que conectaban Mesopotamia con Anatolia y el Levante. La mención de Harán en la historia de Abraham no es fortuita. En la antigüedad, esta ciudad estaba estrechamente ligada al culto del dios lunar Sin, lo que refuerza la idea de que Abraham dejó atrás un mundo de creencias politeístas para seguir un camino de fe monoteísta. Al abandonar Harán y dirigirse hacia Canaán, Abraham atraviesa paisajes de gran diversidad geográfica, desde desiertos áridos hasta fértiles valles, una travesía que refleja la incertidumbre y la fe que guían su viaje. Cuando Abraham llega a Canaán, se encuentra con una región poblada por diversas tribus y ciudades-estado que formaban parte de un complejo entramado político y cultural. Canaán, ubicada en lo que hoy corresponde a Israel, Palestina, Líbano y parte de Siria y Jordania, era un territorio codiciado por las grandes potencias de la época debido a su ubicación estratégica entre Egipto y Mesopotamia. En este entorno, Abraham debe convivir con pueblos que adoran a múltiples dioses, como los cananeos, quienes veneraban a Baal y Astarte, deidades relacionadas con la fertilidad y la guerra. Su presencia en Canaán no es solo la de un forastero en busca de tierras, sino la de un líder que introduce una nueva visión de la divinidad y de la relación entre Dios y la humanidad. Uno de los episodios más significativos en la historia de Abraham es la promesa divina de que su descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo.
Este concepto de multiplicidad de descendencia tiene una gran carga simbólica, pues en la antigüedad, la prosperidad de una familia o tribu dependía de su capacidad para asegurar generaciones futuras. Sin embargo, hay un obstáculo evidente: Abraham y su esposa Sara son ancianos y no han tenido hijos. En un mundo donde la fertilidad era vista como una bendición de los dioses, la incapacidad de concebir se consideraba una maldición o un signo de desfavor divino. La espera se convierte en una prueba de fe, y es en este contexto que Sara, desesperada, toma una decisión que tendrá profundas repercusiones: ofrecer a su sierva egipcia, Agar, para que conciba un hijo con Abraham. El nacimiento de Ismael, hijo de Abraham y Agar, introduce un nuevo elemento en la historia: la coexistencia de dos linajes que más tarde darán origen a dos grandes civilizaciones. En la tradición islámica, Ismael es considerado el antepasado de los pueblos árabes y se le atribuye un papel fundamental en la construcción de la Kaaba en la Meca. Su figura es venerada como un patriarca de la fe, y su historia forma parte integral del Islam. Sin embargo, en el relato bíblico, el nacimiento de Isaac, el hijo legítimo de Sara, cambia el curso de la historia. Isaac es el heredero de la promesa divina, y esto genera tensiones dentro de la familia de Abraham. El conflicto entre Ismael e Isaac no es solo una disputa familiar, sino que refleja las dinámicas de las sociedades antiguas en las que la primogenitura y la legitimidad eran cuestiones de gran importancia. La historia toma un giro aún más dramático con el episodio del sacrificio de Isaac. En un acto de obediencia absoluta, Abraham acepta la orden de Dios de sacrificar a su hijo, pero en el último momento, un ángel interviene y se provee un carnero como sustituto. Este relato es profundamente impactante, pues en la antigüedad los sacrificios humanos no eran desconocidos. En diversas culturas mesopotámicas y cananeas existían prácticas rituales en las que los primogénitos eran ofrecidos a los dioses en momentos de crisis o como acto de devoción extrema. Sin embargo, en el relato de Abraham, el mensaje parece ser diferente: Dios no desea el sacrificio humano, sino la fe absoluta en su voluntad. Este evento marca un punto de inflexión en la tradición judeocristiana, diferenciándola de otras religiones contemporáneas. El legado de Abraham no se detiene en él. Su hijo Isaac da continuidad a la promesa, pero su historia es más breve en comparación con la de su padre. Se casa con Rebeca y tiene dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Aquí reaparece el motivo del conflicto entre hermanos, un tema recurrente en la Biblia. Esaú, el primogénito, es un cazador fuerte y rudo, mientras que Jacob es astuto y reservado. En un episodio crucial, Jacob engaña a su padre Isaac para recibir la bendición que estaba destinada a Esaú, lo que lo obliga a huir para evitar la ira de su hermano. Este engaño y la lucha por la primogenitura reflejan un tema común en la antigüedad: la disputa por la herencia y el liderazgo dentro de una familia o tribu. Jacob, más tarde conocido como Israel, es una de las figuras más enigmáticas y fundamentales de la tradición bíblica. Su historia es la de un hombre que, desde su nacimiento, estuvo marcado por la lucha y la astucia. Incluso en el vientre de su madre, ya competía con su hermano Esaú, lo que presagiaba el destino de un hombre destinado a sobreponerse a la adversidad por medio del ingenio y la perseverancia. Siendo el hijo menor, la primogenitura le estaba vedada, pero en un acto de oportunismo, compra el derecho de su hermano a cambio de un plato de lentejas. Más tarde, con la complicidad de su madre Rebeca, engaña a su padre Isaac para recibir la bendición que estaba destinada a Esaú. Este hecho desencadena una profunda enemistad entre los hermanos y obliga a Jacob a huir hacia Harán, donde vivía su tío Labán. El viaje de Jacob no solo es una huida, sino un proceso de maduración. En Harán, experimenta en carne propia lo que significa ser engañado cuando Labán le ofrece a su hija Raquel en matrimonio, pero en la noche de bodas le entrega en su lugar a su hermana mayor, Lía. Así, Jacob, quien había utilizado la astucia para obtener ventajas en su juventud, es ahora víctima de un truco similar. Este episodio ilustra el principio de que lo que uno siembra, cosecha. Sin embargo, Jacob no se da por vencido. Trabaja 14 años para obtener a Raquel y se convierte en un hombre próspero. Su astucia le permite multiplicar su ganado y asegurar el futuro de su numerosa familia. Pero su destino no está en Harán. Un día, recibe la orden de Dios de regresar a Canaán, la tierra de sus padres.
Este retorno no es solo un desplazamiento físico, sino un viaje de redención, ya que debe enfrentarse nuevamente a Esaú, el hermano a quien había engañado. La noche antes de su reencuentro con Esaú, Jacob tiene una experiencia que cambiará su vida para siempre. Se encuentra solo y en la oscuridad de la noche lucha con un ser misterioso, descrito como un ángel o incluso como Dios mismo. La lucha dura hasta el amanecer y, aunque Jacob queda herido en la cadera, se niega a soltar a su adversario hasta recibir una bendición. En ese momento, su nombre es cambiado a Israel, que significa, el que lucha con Dios. Este episodio es profundamente simbólico. Representa la transformación de Jacob de un hombre que se valía de la astucia para salir adelante a un hombre que ha enfrentado lo divino y ha sido marcado por ello. En muchas tradiciones, los cambios de nombre reflejan un nuevo destino, y en este caso, Jacob no solo se convierte en Israel, sino en el padre de una nación. Los 12 hijos de Jacob serán los progenitores de las tribus de Israel, pero entre ellos hay uno que sobresale por su historia extraordinaria, José. Su historia es una de las más fascinantes y mejor narradas del Génesis, llena de giros inesperados y de una visión detallada de la vida en Egipto durante la antigüedad. José es el hijo favorito de Jacob, algo que despierta la envidia de sus hermanos. La relación de favoritismo en familias patriarcales de la antigüedad no era inusual, y muchas veces llevaba a conflictos internos que podían dividir a las tribus. La envidia de los hermanos de José alcanza su punto culminante cuando éste empieza a tener sueños en los que se ve a sí mismo gobernando sobre ellos. En una sociedad en la que los sueños eran considerados mensajes divinos, las visiones de José no eran tomadas a la ligera. En la antigua Mesopotamia y Egipto, los intérpretes de sueños ocupaban un lugar especial en la corte real, ya que se creía que los dioses podían comunicar advertencias y augurios a través del mundo onírico. Los hermanos de José, incapaces de soportar su arrogancia y el favoritismo de su padre, deciden deshacerse de él. En un acto de traición, lo venden como esclavo a unos mercaderes madianitas que lo llevan a Egipto. Este episodio no solo refleja las tensiones familiares, sino también la existencia de redes comerciales entre Canaán y Egipto. La venta de esclavos era una práctica común en el mundo antiguo, y los pueblos nómadas a menudo capturaban y vendían prisioneros a las grandes civilizaciones. José, ahora convertido en esclavo, es comprado por Potifar, un alto funcionario del faraón. En Egipto, la estructura social era rígida y jerárquica, pero también ofrecía la posibilidad de ascenso para quienes demostraban talento y lealtad. José, gracias a su inteligencia y a su habilidad para interpretar sueños, logra ascender en la casa de Potifar. Sin embargo, su historia da un giro dramático cuando la esposa de Potifar, tras ser rechazada por él, lo acusa falsamente y lo hace encarcelar. En prisión, José no se deja vencer por la desesperanza. Su capacidad para interpretar sueños lo hace destacar, y cuando el faraón comienza a tener pesadillas inquietantes, su fama llega a oídos de la corte. El faraón, que en la tradición egipcia era considerado un dios en la tierra, confía en José para interpretar sus sueños. José predice 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna, una interpretación que el faraón toma con seriedad. La importancia de los sueños en la corte egipcia está bien documentada en los textos de la época, donde se han encontrado registros de sacerdotes que analizaban visiones y presagios para guiar las decisiones de los gobernantes. Gracias a su predicción, José es nombrado gobernador de Egipto y desarrolla un plan para almacenar grano durante los años de abundancia, asegurando la supervivencia del reino durante la hambruna. Mientras tanto, en Canaán, la hambruna también golpea con fuerza, y los hermanos de José, sin saber que él ha llegado a una posición de poder, viajan a Egipto en busca de alimento. Lo que sigue es una serie de encuentros cargados de tensión, en los que José, ahora en el poder, pone a prueba a sus hermanos antes de rebelarse a ellos. Cuando finalmente lo hace, la historia toma un tono de redención y reconciliación. José no busca venganza, sino que ve su destino como parte del plan divino. La llegada de Jacob y toda su familia a Egipto marca el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Israel. Con la llegada de los hebreos a Egipto, el relato del Génesis alcanza su punto culminante, pero también establece el escenario para lo que vendrá después, el Éxodo. Al principio, los descendientes de Jacob son bien recibidos, pero con el tiempo,
su creciente número y prosperidad generan preocupación en la corte egipcia. Un nuevo faraón, que no recuerda los tiempos de José, ve a los hebreos como una amenaza y los somete a la esclavitud. Aquí comienza la historia de Moisés, el hombre que desafiará a uno de los imperios más poderosos del mundo y guiará a su pueblo hacia la libertad. El Génesis cierra con la muerte de José y el establecimiento de los hebreos en Egipto, pero lo que sigue será una de las epopeyas más impactantes de la historia bíblica. La lucha por la libertad, las plagas de Egipto, la travesía por el desierto y la entrega de la ley en el Sinaí son eventos que definirán la identidad del pueblo de Israel. Pero antes de adentrarnos en estos acontecimientos, es importante entender la estructura de Egipto en ese momento, un imperio en su apogeo, con una burocracia eficiente, un ejército formidable y una sociedad basada en la religión y el poder absoluto del faraón. En este contexto, Moisés surgirá como un líder que desafiará el orden establecido, demostrando que incluso el poder más grande de la tierra no puede resistir la voluntad de Dios.